Eh, Causalidad de Granger es lo que me va a permitir a mí. Perdón, perdón por la desconexión. Bien, entonces, como, como estaba comenzando hace un rato, causalidad de Granger es, digamos, lo que me va a permitir a mí romper el, el supuesto que he hecho hasta este momento, que consiste básicamente en que he asumido que los modelos o los procesos que estoy analizando son del tipo univariado, ¿sí? Entonces, en qué radica el hecho de que los procesos sean del tipo univariado? Básicamente radica en el hecho de que se pueden solucionar con la modelación que establecimos muy al principio del curso, que consiste en ecuaciones en diferencia. Entonces, casi todos los procesos univariados tienen algún tipo de modelación o, digamos, representación analítica que estaría basada en un problema de una ecuación en diferencia. Ahora, esa es, digamos, una parte. Ahora, ¿cuál es la otra parte que también rompo cuando hago el supuesto de romper, de romper con los modelos univariados? Es que voy a asumir que también van a existir correlaciones entre procesos, entre diferentes procesos. Dígase, por ejemplo, si analizáramos dos variables como un conjunto, entonces nos tendríamos que preocupar por qué tanto los errores asociados con un modelo a una de las variables puede ser afectado por los errores de otro modelo que represente a otra variable. Bien, entonces, digamos que la primera motivación que voy a utilizar para introducir los modelos multivariantes es causalidad de Granger. Y causalidad de Granger es una representación, digamos, simple del problema de correlación o sí, de correlación entre dos distintas variables. De correlación conjunta, que en algún momento no podamos ni siquiera distinguir quién es la variable que, digamos, es exógena respecto de la otra. Por ejemplo, la pregunta que normalmente respondemos en macro es, el producto está determinado por el consumo agregado. Pero viceversa también es cierto, ¿no? Es decir, el consumo agregado está determinado por una fracción del producto. Entonces, la pregunta es quién causa a quién, ¿sí? Entonces, la manera en que hemos solucionado esto, al menos en series de tiempo, es tratando de identificar cuándo la correlación es significativa en un sentido y cuándo no lo es. ¿Sí? Es decir, cuándo las variaciones del consumo pueden explicar variaciones del producto y viceversa tal vez no ocurre. Variaciones en el producto no modifican variaciones en el consumo. Bien, ahora, hasta este punto, este es el concepto de causalidad que yo voy a utilizar. Hay una, digamos que hay una nueva tendencia sobre el concepto de causalidad que está encabezado por, digamos que el personaje que más está utilizando ahorita el concepto es Cunningham, Scott Cunningham. Tiene un libro muy famoso que se publicó hace como unos 3 años que se llama Mixtape, Causality Mixtape, pero que se llama el texto. Este, es, bien, la tendencia que él sigue, o lo que él trata de identificar, es utilizar o de resolver el problema de causalidad, un problema que estadísticamente no hemos resuelto nosotros los economistas. Lo resolvieron muy bien de ciencias exactas porque, por ejemplo, los biólogos pueden hacer tratamientos entre distintos, sobre todo los médicos también, cuando implementan, por ejemplo, medicamentos o nuevos productos medicinales, tratan de probar si es que tienen efectividad o no. Piénsenlo de una manera muy sencilla, como lo que ocurrió en la pandemia en México, que bueno, en general en el mundo, es decir, tienes un grupo de control y un grupo de validación, digamos. Entonces, a un grupo, perdón, un grupo de control y otro grupo, digamos, un grupo al que le das un medicamento y otro grupo al que no se lo da. Y lo que tratas de verificar es si derivado de la implementación del medicamento
el grupo al cual le diste el medicamento si tuvo mejora respecto del que no. ¿Sí? Una manera de ver causalidad que entonces separa todos los posibles factores que pueden estar ahí inmersos y que pueden ser efectivamente ruido para el problema. Ahora bien, nosotros no estamos en ese punto, no estamos en un punto mucho, muy atrás, que es este concepto de causalidad que voy a introducir ahora. Bien, ahora, partamos de algunos supuestos muy sencillos. Lo primero que quiero suponer es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un conjunto que le voy a llamar X guión bajo T, que digamos que es toda la información que está contenida o que corresponde a la variable X. Entonces, digamos que en general hay una variable X, la cual digamos que el conjunto de información, eh, digámoslo así, información de X está agrupada en un solo conjunto. ¿Sí? Digamos de X. Déjenme nada más checar si estoy utilizando la misma notación que utilizan las notas, porque para no generar eh, cambios en mi notación. Ya vi, sí. Estoy utilizando X barra. Entonces, déjenme borrar un poco aquí. Les voy a decir que este va a ser X barra. Cuando yo utilice X barra, diré que es el conjunto de toda la información de X. Por otro lado, voy a tener a X, a Y barra, y digamos que esta es toda la información de Y. Toda la información que observamos y que conocemos de Y y de X que están en esos dos conjuntos. Ahora, seamos todavía más sencillos o más simplistas. Digamos que en general, toda la información que conocemos de X, estamos en el mundo de las series de tiempo, debería de ser entonces la variable X en el momento 1, la variable X en el momento 2 y así sucesivamente hasta la variable X en el momento T, el último momento de la muestra que estemos observando. ¿Sí? Digamos también entonces que existe Y1, Y2, así hasta YT. Todo esto es la información que conocemos de X y de Y. ¿Sí? Suena lógico, ¿no? Es decir, ¿cuál es la información que conozco de X? Bueno, toda la información que he observado hasta el momento T, hasta donde existe la muestra. ¿Cuál es la información de Y? Es toda la información que existe hasta el momento T. ¿Sí? Bien, ahora, digamos entonces que existe ahora otro conjunto que voy a denominar como I, guión bajo T, que va a ser la suma del conjunto que se forma por la información de X más el conjunto de la información de Y. O dicho de otra manera en símbolos, es X barra guión bajo T más Y barra guión bajo T. ¿Sí? Entonces, esto es I, es el conjunto de información total. ¿Sí? Asumamos por un momento que el mundo solo tiene dos variables, X y Y. ¿Sí? Y que de hecho es lo que me interesa nada más en este momento. ¿Sí? La información que está contenida en X y Y. Ahora, entonces, voy a definir un problema o voy a tratar de resolver mi problema de causalidad de una manera muy sencilla. Digamos que la manera que voy a tratar de utilizar es la siguiente. Es, ¿cómo puedo saber si una variable está siendo causada por otra variable? Probablemente una de las soluciones más sencillas que podríamos establecer en este punto es decir, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no pensamos que, por ejemplo, X, el proceso X, digamos que resulta de toda la información que está, digamos, de toda la información de X en T, digamos que es una función de la información de X en T, coma, y de la información que está en Y de T. Y comparémoslo, versus, digámoslo, con un escenario en el que asumimos que X de T, el proceso, en realidad solo es una función de X de T. Es decir, lo que estoy contrastando es lo siguiente. Estoy preguntando si el proceso X es explicado solo por la información de X o si es explicado por la información de X más la información de Y. ¿Sí? Ahora,
¿Cuándo o cómo debería ser eh, eh, el resultado de hacer un modelo de regresión en cada uno de estos dos escenarios? ¿Cuál debería ser más preciso? ¿Por qué, según? Piénsalo de esta manera. Imagínate que lo que estás haciendo es, imagínate que lo que estás modelando, no es un caso de serie de tiempo, pero imagínate que la variable que te interesa es, por ejemplo, las calificaciones de los niños en una escuela, ¿no? Y yo te digo que las calificaciones de los niños en la escuela solo dependen de la información pasada de estos niños, de sus calificaciones pasadas, ¿no? Y yo te digo, y te digo, bueno, esa es una forma de ver las cosas, ¿no? Pero te digo, alternativamente te puedo decir que la calificación de los niños en esa escuela no solo depende de eso, sino depende de, por ejemplo, variables de contexto, como por ejemplo el grado educativo de su mamá o del cuidador principal. Creo que es más adecuado decir del cuidador principal o cuidadora o cuidador principal. ¿Cuál crees que sería el modelo más preciso para las calificaciones de los niños? Exacto, ¿no? Porque lo que estás asumiendo es que digamos que la información contenida en la capacidad que tiene el cuidador principal para influir sobre el niño es alta, ¿no? Entonces, de igual manera aquí, eh, depende, ¿no? Es decir, si la variable Y de verdad tiene influencia sobre la variable X, entonces el modelo más preciso sería el primero. Pero si la variable Y en verdad no es irrelevante para el modelo, entonces muy probablemente el modelo más preciso sería el segundo. Porque en realidad en el primer caso, lo único que estoy haciendo es agregar variables que no aportan ningún tipo de información. Entonces, acuérdense de su curso de econometría 1. ¿Qué le pasa a una regresión cuando le incluimos variables irrelevantes? Perdemos eficiencia. ¿Eso qué significa? Generamos varianzas más grandes. ¿Qué pasa cuando en un modelo agregamos información relevante? O omitimos información relevante, sesgamos. También, ese es el otro punto, ¿vale? Como un poquito se regresaste a las bases de lo que es una regresión. Bien, ahora, entonces, en general, el problema entonces creo que se podría resumir de la siguiente manera. Entonces, digamos que entonces puedo generar una varianza, voy a denominarlo así, varianza, de el modelo que incorpora la información del Y de t y X de t, contra un modelo de varianza, contra otra varianza de un modelo que solo incorpora información de X de t. Entonces, digamos que la, uh, la causalidad, si de verdad X está explicando algo si Y de verdad está explicando algo de X, entonces la varianza de este lado, del lado izquierdo, debería ser menor que la varianza del lado derecho. Es decir, esto debería ser cierto. De esta manera, aquí podríamos asumir o presumir que hay un tipo de causalidad o algo de correlación de la variable X que está siendo explicada por Y. Ahora bien, ¿por qué en términos de la varianza? Seguramente eso es lo que se están preguntando. Bien, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos un modelo de regresión? Piénselo de esta manera. Cuando hacemos un modelo básico de regresión, establecemos a Y como X por beta más epsilon. ¿Sí? Eso es lo que hacemos regularmente cuando hacemos regresión. Ahora, ¿cómo calculamos la varianza en un modelo como este? Ah, bueno, si ustedes se acuerdan, la varianza en un modelo como este es la estimación de los errores por los errores entre n menos k. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son estos errores? Esta E es un estimador de epsilon. Entonces, si X, si X puede explicar muy poquito de Y, ¿quién es el que va a contener más información? Epsilon. Es decir, ¿quién es el que va a tener más valor? E, en estricto sentido. De esa manera, la varianza sería muy grande. ¿Sí? Ahora bien, pero ¿qué pasa
Si digamos que mi modelo es ahora un modelo que sea Y igual a X por beta, más digamos un modelo de Z por un gamma más otro epsilon, y en este mismo también calculo varianza de la misma manera. Pero digamos que este es U por U entre N menos K. ¿Quién debería ser una menor varianza? Si es que de verdad Z aporta algo a Y, el segundo caso debería tener menor varianza. Porque lo que estoy haciendo con Z más gamma, por Z por gamma, lo que estoy haciendo es quitarle valor a epsilon. Acuérdense que siempre que hacemos regresión es partir una variable en dos tramos, información observable e información no observable. Cuando estoy agregando una variable que es relevante, lo que estoy haciendo es quitándole valores a epsilon, porque les estoy volviendo observable. Entonces, este amigo de acá lo estoy haciendo más pequeño. La varianza del segundo modelo lo estaría haciendo más pequeño. Esta variante que voy a poner aquí con un pelito verde. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Hasta aquí está claro más o menos la motivación? Vale, bien. Profesor, ¿puede explicar eso qué relación tiene con lo de causalidad de Granger? Bueno, como Sí, que ya me quedó. sí, claro. Voy a hacer eso. La pregunta es, bueno, ¿cómo esto se relaciona con Granger, no? Así eso voy. Voy a definirlo ahora, nuevamente. Bien. Ahora, digamos que la definición formal que voy a utilizar es la siguiente. Voy a decir que en general, eso sí lo voy a tomar de las notas para que cuando ustedes regresen a las notas puedan revisarlo con calma. Voy a decir que, por ejemplo, la variable X, digamos, supongamos que lo que hacemos es estimamos la variable X en un momento más uno, condicional en toda la matriz de información. Si ocurre que esta varianza es menor que la varianza de el proceso X en T más 1, dada la información en T menos Y, entonces puedo decir que Y causa X. Porque lo que estoy diciendo implícitamente es que del lado izquierdo estoy diciendo que la regresión de X en T más 1 es igual a toda la información de X en T multiplicada por un conjunto de parámetros beta, que le voy a poner ahorita, le voy a dar un poquito otra notación más adelante, más Y en T por gamma, este es el modelo del lado izquierdo, este modelo genera menor varianza que un modelo que sería así, X en T más 1, que solo dependa de X en T por beta. Esto es a lo que me estoy refiriendo. ¿Vale? ¿Cuál es el modelo implícito que está de cada uno de estos? Es lo que tengo en esta última línea. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Sí, claro. Eh, lo que dice la nota, el renglón de las varianzas, lo que dice es que la variabilidad o el error de la estimación, cuando trato de establecer un valor, una predicción para X en el periodo inmediato siguiente, considerando toda la información disponible, ¿sí? ¿Quién es toda la información disponible? El conjunto de información de X y el conjunto de información de Y. Esa es toda la información disponible. Entonces, es un modelo, es equivalente a ser un modelo más o menos como el que tengo en la última línea, que es tratar de predecir el valor inmediato siguiente de X en T más 1 en función de la información ocurrida hasta el momento T, más la información ocurrida hasta el momento T, pero de Y. Toda esta es la ecuación que estaré yo estimando. Ese modelo genera una varianza menor que un modelo en el cual solo yo asuma que lo que explica X es su propia información. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? El modelo de acá es para variar.
No, están tal cual. Sí, están tal cual los hay. Este genera menor varianza. ¿Cómo lo sabe? El error de estimación aquí debe ser menor que el error de estimación acá. Exacto. ¿Sí? Acuérdense, y es toda la información. ¿Vale? Bien, buenísimo. Entonces, ahora bueno, ya después de que hago, digamos, mi planteamiento teórico, entonces en general, vamos a decir, si ocurre lo que voy a ahorita poner con pelito rojo, digamos, es si ocurre esto, entonces puedo decir, mi conclusión, puedo decir que Y causa esto. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo lo implemento en términos ya, digamos, mundanos? A ver, ¿no? La implementación es muy sencilla. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. La implementación sería una cosa más o menos. Supongamos que para implementar causalidad de Granger lo que tendríamos que hacer es tomar el proceso y decir que este proceso depende de una constante A0 más A1 de A1 de X en T menos 1 más A2 de X en T menos 2 más puntitos más A subíndice P de X en T menos P. De hecho, no voy a utilizar P, voy a utilizar K1, porque eso es lo que estoy utilizando en las notas. Voy a utilizar aquí K subíndice 1, K subíndice 1. ¿A qué se parece esto? Esto que he escrito aquí. A un AR de orden K1. ¿Sí? Es un AR de orden K1. Más, digamos más, voy a utilizar ahora la letra B, 1 de Y en T menos 1 más B2 de Y en T menos 2 más puntitos de B en K2 B, perdón, Y de T menos K2. Porque los rezagos no necesariamente tienen que coincidir. O sea, puedo utilizar K1 rezagos para la parte de X y K2 rezagos para Y. Ahora bien, el estándar es una muy buena pregunta. El estándar es que en general, para no complicarnos la vida, vamos a asumir siempre que K1 es igual a K2. ¿Sí? Nomás porque. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, así ya tiene sentido. Bueno, así ya parece que eso tiene sentido. Lo único que me falta agregar es tal vez un término de error, ¿no? Más U de T, ¿vale? Entonces, dices, bueno, si esa es la ecuación, considerando toda la información existente, entonces, ¿cuál es la ecuación sin considerar esa información existente? Ah, bueno, la ecuación sin la información existente sería simplemente asumir el modelo 2 sería xt es igual a A0 más A1 xt menos 1 más, así, puntitos A subíndice K1 xt menos K1 más U de T y se acabó. Entonces, ahora espero que ahora sí sea más claro. ¿Cuál es el modelo que en teoría debería ser mejor, que se desempeñar mejor? El de arriba respecto del de abajo. ¿Cuál es el supuesto implícito? Estamos asumiendo que Y es una variable que explica algo de X. Si Y no explica X, entonces, ¿quién sería el mejor modelo? El segundo. ¿Sí? Entonces, la prueba de Granger se resume en la siguiente hipótesis. Sería la siguiente hipótesis a probar. La hipótesis a probar sería simplemente preguntarnos si B1 es igual a B2, es igual, así puntitos es igual, a B subíndice K2 igual a 0. Si la hipótesis nula es cierta, entonces
Y no causa X. Si la hipótesis nula es falsa, entonces Y sí causa X. Y no causa X. Porque lo que estoy diciendo es que todos estos coeficientes le aportan cero información a X. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, por favor. Sí, ese sería el mejor modelo. ¿Sí? O sea, la conclusión en general es esta. Entonces, lo mejor que puedes hacer es modelar sola X. Si la hipótesis es nula, lo mejor que puedes hacer es, dicho de otra manera, si la hipótesis nula es cierta, lo mejor que puedes hacer con la variable X es modelarla como un arima. Un arma, tarima, arimac, tarimac. Si la hipótesis nula es falsa, ¿qué significa que la hipótesis nula sea falsa? Que esto no sea cierto. Que al menos alguno de estos sea distinto de cero. Alguno. ¿Quién sabe cuál? ¿No? Si eso ocurre, entonces lo que sabemos hasta este momento no nos alcanza en series de tiempo. En teoría, sabemos que hay una correlación. Eso es lo único que sabemos. Nosotros le decimos causalidad porque así le puso Granger en el 67, creo que fue Paper de Granger. No me acuerdo muy bien. No estamos seguros si lo tratamos de identificar con una cosa así. Sí, exacto. ¿Cómo podríamos probarlo? Con otros modelos. ¿Quién es el modelo más inmediato que voy a utilizar? El VAF. Vectores autorregresivos. ¿Sí? Lo voy a definir un poquito más adelante. No te preocupes ahorita. ¿Sí? O sea, lo que trato de hacer es que Granger es como ese rompimiento. Es como si alguno de ustedes se preguntaba, eh, piénselo de esta manera. Cuando hacíamos un arima, lo que decíamos era que había variables exógenas que podíamos incorporar al arima. Pero seguramente algunos tendríamos en la cabeza de decir, bueno, ¿qué tan exógena es esa variable? Bueno, ahora sí ya tenemos una manera estadística para saber qué tan exógena es. Si le aplicamos una prueba de causalidad de Granger y vemos que en realidad no es tan exógena la variable, es decir, que hay causalidad inversa, entonces ya se rompe nuestro supuesto de exogeneidad. Eso es justamente lo que pasa a partir de este tipo de pruebas. Lo que sigue entonces es decir, ¿qué pasa cuando las variables no son exógenas como yo pensaba, sino que de verdad tienen un problema de endogeneidad? Bueno, entonces hay que hacer otras cosas, otras técnicas, ¿vale? Eso es lo que trato de hacer. Entonces, por ejemplo, el VAR nos permitiría incorporar las variables, en este caso como Y, por ejemplo. Sí, que poder meter e incorporar. Y antes de eso, con los talimanes, lo que me decía, únicamente era con X, ¿no? En este ejemplo. Bueno, era X y si incorporaba Y, lo que asumías era que era absolutamente exógeno, que no ocurría lo contrario, que X pudiera explicar a Y. ¿Sí? Entonces, eso es justamente, hagamos tal vez un diagrama, a lo mejor con eso, para tratar de cerrar la idea. O sea, vectores autorregresivos. ¿Sí? Es la abreviación de vector autorregresivo. ¿Sí? Entonces, en general, digamos esto. Y cuando hacemos pueden ocurrir dos cosas. Si tenemos dos variables, una variable X y una variable Y. Puede ocurrir que X cause a Y. Es decir, que la información de X explique a Y. Pero si ocurre que también Y explica a X, entonces ya estamos en un problema de endogeneidad. Porque lo que no podemos saber o lo que no podemos separar es quién fue primero. Es como la pregunta del consumo y el PIB, ¿no? ¿Quién causa quién? ¿El consumo
es una parte, por una ecuación de macroeconomía sabemos que el consumo es una parte del producto, pero el producto a su vez es una proporción del consumo, ¿no? Por una ecuación macroeconómica que establecimos. Entonces estamos en este problema, ¿no? ¿Cuándo podemos ocupar? Bueno, cuando en realidad podemos comprobar que alguno de los dos links se rompe, ya sea que esto no sea cierto o que esto no sea cierto. Con Granger. ¿Eh? Con Granger. Con Granger lo podríamos saber. Porque lo que tendríamos que probar es cuándo X causa y cuándo Y causa X. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos claros? Buenísimo. Entonces, la prueba de Granger se resume entonces a una prueba como esta. Hay dos maneras de probar esto. Una manera de probar esto es utilizar directamente una prueba F, que es como una prueba global, si se acuerdan de su curso de econometría 1. Eso es un equivalente a una prueba global, una prueba F con cuántas restricciones, cada dos restricciones. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es hacer una prueba de razones de varianza. Probar la varianza del modelo 1 y la varianza del modelo 2, hacer la razón de varianza, y eso también es una F. ¿Cómo lo sé? Porque las varianzas tienen una distribución chi cuadrado, y la razón de chi cuadrado es una F. ¿Se acuerdan de eso? Ok, no pasa nada, pero solo traten de recordar un poquito su curso de estadística, no lo echen a nada, no lo tiren a la basura, es bien importante, ¿vale? Bien, entonces vamos a utilizar una F para probar esta, esta prueba, valga la redundancia, ¿vale? Entonces me salgo de la teoría, me voy ahora sí a R, ¿vale? Salvo que haya alguna duda o comentario, ¿no? Buenísimo. Entonces vámonos a R, vamos a trabajar con clase 13, causalidad de Granger. Entonces, voy a utilizar estas bibliotecas, que son las que he venido utilizando. Creo que la única que estoy agregando es LMT-Test. ¿Sí? LMT-Test me permite hacer linear regression. De hecho, la abreviación de LMT es Linear Model Test o Test. ¿Sí? Entonces, lo único que voy a utilizar es para hacer una prueba lineal. ¿Vale? Entonces, vamos a ejecutar esto de aquí. Vamos a trabajar con nuestra base de datos que hemos venido trabajando, pero con las series desestacionalizadas. Entonces vamos a cargar de nuestro archivo que se llama datos add de ajustado. Vamos a cargar nuestras variables que teníamos y al lado, acuérdense, ya tenemos las variables ajustadas por estacionalidad. Entonces voy a trabajar con las desestacionalizadas. Voy a importar el INPC, luego voy a hacer la diferencia del INPC, la diferencia pero con el mes inmediato anterior. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque yo ya sé que esta variable no tiene estacionalidad, entonces ya no necesito controlar por meses equivalentes del año anterior, porque esa información ya fue controlada a través del proceso de estacionalización. Entonces, simplemente la hago una vez diferencia con el mes inmediato anterior para hacerla estacionaria. Eso es lo que estoy diciendo en este punto. ¿Vale? Hago lo mismo para el tipo de cambio y para los sets. Bien. Bien, ahora hagamos un gráfico muy sencillo. Voy a trabajar con con las diferencias logarítmicas de cada uno de estos, de CETES y del INPC y del tipo de cambio, y se ven de esta manera, ¿no? Entonces, ya en diferencias pareciera que sí ya son estacionarias, con algunas variaciones. Por ejemplo, tal vez los CETES podemos notar que muy al principio tienen una variabilidad muy amplia, entonces hay que solucionar este tipo de problemas, que es una característica que tienen las variables financieras, que vamos a solucionar con modelos de volatilidad. Vamos a regresar a ellos eh, como en unas 2 semanas, sí, más o menos, para modelos de volatilidad, y les voy a explicar cómo, bueno, yo no, tal vez Omar va a explicar cómo resolver esos problemas, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar las variables que acabo de crear, las voy a meter en un solo data frame, que le voy a llamar datos, y ya lo tengo todo en un solo data frame. Este es mi objeto que tengo aquí, datos, lo tengo en un solo objeto.
Bien, y ahora vamos a implementar la prueba de Granger. Vamos a utilizar el comando que se llama Granger Test. Entonces, con Granger Test lo que hacemos es, digamos, especificar un problema como si fuera una regresión. En R, ¿cómo introducimos una regresión? Utilizamos la variable dependiente y luego utilizamos el símbolo este de tilde y la variable que es la explicativa. Y luego voy a utilizar con order 4, lo que voy a decir es el valor de K1 y K2. En este caso voy a asumir que K1 y K2 es el mismo valor, voy a utilizar que ese valor es 4. Entonces lo que estoy diciendo es voy a utilizar 4 rezagos. ¿Sí? Pues como regresándome a mi expresión analítica, lo que estoy diciendo es que en este caso K1 y K2 es 4. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo elegimos cuánto? Es una muy buena pregunta. Cuando hacemos causalidad de Granger, normalmente aquí sí influye mucho el conocimiento del dominio de parte del investigador. Cuando digo eso, lo que trato de decir es, la expertise que ustedes tengan sobre las variables les va a permitir identificar cuántos rezagos quisieran probar. Por ejemplo, en series mensuales hay como una regla, ¿no? Que debes probar 4, 6, 8 y hasta 12 rezagos. Entonces tienes que hacer todas las pruebas de Granger para todos esos casos. Para casos, para series trimestrales, normalmente lo que ocurre es haces 1, 2, 3 y 4, porque no tienes más información. En un año, con 4 rezagos ya acabas el año. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si tienes datos de alta frecuencia, piensa en datos diarios o datos por hora, probablemente tienes que utilizar unas decenas de rezagos, ¿no? Probar tal vez 10, 30, 50 rezagos, tal vez, ¿no? Pero aquí es un poquito mucho de tu conocimiento. Mi recomendación es utiliza como un espectro que al menos ocupe entre un año y año y medio de información. Más o menos, ¿no? Y el objetivo sería que en cada una de estas muestras se diga lo mismo. Sí, exactamente, esa es la idea, como que explore si la causalidad de Granger, si la conclusión cambia a lo largo de diferentes especificaciones. Porque lo que tratas de probar es que si amplías el espacio de información, la causalidad se puede observar, ¿no? O si cambia o tiene variaciones a lo largo de distintos escenarios. Sería, por ejemplo, una trimestral que con 2 Ajá. quede que no causa una variable X, por ejemplo, pero con el siguiente hexágono se causa y así. Sí, exactamente. Entonces, a lo mejor cuando tienes como esta información mixta, lo mejor es concluir que sí la causa, ¿no? Porque dices, bueno, hay escenarios en los que sí, entonces es probable que sí hay evidencia, ¿no? Estadística, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a, implementamos este, si le damos run a este, observen lo que estima. Aquí está el modelo 1. ¿Quién es el modelo 1? Dice, el modelo 1 es la variable explicada por los rezagos de la misma variable, pero de 1 hasta 4, más los rezagos de 1 hasta 4, pero de la otra variable. Contra el modelo 2. Y el modelo 2 solo son los rezagos de la misma variable. ¿Sí? Entonces, esto es una prueba F. Esto es una prueba F. El modelo 1 tiene 256 grados de libertad y el modelo 2 tiene 260. ¿Sí? Ahora bien, hace la prueba F y me dice que el estadístico F es 3.0283. Ese 3.0283 es equivalente a hacer una razón de varianza. Lo que está diciéndome implícitamente es que la varianza del modelo 1 es 3 veces más grande que la varianza del modelo 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que perdón, al revés, la varianza del modelo 2 es 3 veces más grande que la varianza del modelo 1. Perdón, lo dije al revés. Mil disculpas. Entonces, eso quiere decir que el modelo 2 genera más variabilidad que el modelo 1. Eso implica que entonces rechazamos la hipótesis nula. Es decir, si hay información en la segunda variable que puede explicar a la primera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es eso por p-value? ¿Cuántos p-value me salió aquí? 0.01.
¿Cuál es el valor de crítico del p-value que utilizamos normalmente? 0.05, ¿no? Entonces, si nos da algo mayor a 0.05, aceptamos la hipótesis nula. Si nos da algo menor a 0.05, la rechazamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, buenísimo. Entonces, ahora bien, podemos hacer lo mismo, pero para ahora otra variable, ¿no? Y podemos probar. Aquí nos sale 1.4. Noten cómo es que este valor, como es más pequeño, que es casi 1. Como se acerca más al 1, quiere decir que las varianzas en realidad son muy parecidas. Entonces, la varianza del modelo 2 y la varianza del modelo 1 son muy parecidas, tan parecidas que están muy cerca de 1. Por eso el p-value da algo mayor a 0.05, porque estamos en la zona de aceptación de la hipótesis null. Lo que significaría es que en realidad la información que aporta las diferencias logarítmicas del INPC es muy poca a la información del tipo de cambio. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora bien, noten que el modelo de arriba, estoy probando causalidad del tipo de cambio hasta INPC. Y en el modelo de abajo estoy probando causalidad del INPC hacia el tipo de cambio. ¿Cuál sería la conclusión aquí? El tipo de cambio. Exacto, que el tipo de cambio sí explica la inflación o las variaciones, digamos, siendo como muy propio, la tasa de apreciación o de apreciación cambiaria, como queramos verla, sí explica a la inflación. Pero la inflación no puede explicar a la tasa de depreciación cambiaria. ¿Sí? Y esta pues, estamos en diferencia. Está porque estamos en diferencias, por eso lo puedo interpretar aquí. ¿Sí? Vale, hasta aquí todo. ¿Todas? ¿Todo? Entre la del modelo. ¿Sí? Buenísimo. Ahora bien, podemos hacer lo mismo, pero ahora para CETES, ¿no? Y podemos probar otros modelos, ¿no? Podemos probar para cómo se ve con CETES, ¿no? Y bueno, y en este caso igual no podemos rechazar la hipótesis null, ¿no? Es casi, estamos 0.07, ¿no? Podemos hacer ahora para CETES e inflación, y vemos que en este caso sí se rechaza, y podemos hacer el último caso, bueno, son varios casos más, 2 casos más de hecho, podemos hacer estos casos, digo, no me quiero detener mucho en esto, porque todos estos los estoy evaluando solamente con 4 restaurantes. Entonces, si tengo 3 variables y quiero probar causalidad, tengo que probar causalidad a pares, ¿no? Tomo la primera variable con la segunda, la primera con la tercera y luego a los casos inversos, ¿no? Y así hago todas las combinaciones posibles, ¿vale? Para ver quién causa quién. Básicamente lo que tengo que hacer aquí es probablemente un esquema, un cuadro o algo para saber si es que pueden existir diferentes causalidades entre cada una de las variables. ¿Vale? Sí, por favor. Es que en realidad con VAR vamos a utilizar todas en conjunto. Si te das cuenta en este punto, tu preocupación es, digamos, es la simultaneidad entre distintas variables, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando identifico que no solo la causalidad es entre pares, sino entre tercios, ¿no? Porque se cruzan, ¿no? Diferentes causalidades. Ahí es más claro que no hay modelo de los que hemos visto hasta ahora que me sirva, ¿no? No puedo utilizar un ARMA, un SARIMA, un ARIMAX, porque todos esos asumen exogeneidad entre las variables adicionales, ¿no? Entonces, justamente esos son de los casos extremos en los cuales nos hace pensar que hay que incorporar una nueva técnica, que todavía no quiero introducirla porque es para la siguiente clase, ¿vale? Pero aguántame ahí, esa duda la resolvemos al principio de la siguiente clase, ¿no? ¿Y más dudas? Ahí me quedó duda de que creo que era la anterior. Y en el y en ambas de INPC, los dos daba yo para distintos niveles. Uno era 0.07 y otro era 0.02. ¿Qué podríamos ver ahí? ¿Nos quedamos con el más pequeño o no hay? No, en realidad o sea, si los dos son, si encuentras que la causalidad es en ambos sentidos, entonces en realidad lo que tienes es
es eso, es causalidad en ambos sentidos. No puedes identificar o no puedes separar. Básicamente lo que tienes ahí es un problema de homogeneidad puro, ¿no? No, en realidad lo que te está, ahí lo que utilizas es la cantidad de Grange para identificar que en realidad la correlación es significativa en ambos sentidos. Eso es lo único que te está diciendo. ¿Sí? ¿Hay alguna manera de comprobar la fuerza de esa causalidad? ¿Hay alguna manera de evaluarla? Sí, incluso podrías comparar las pruebas F que te resultan, porque podrías decir que entre más grande sea la diferencia, la variabilidad, podrías decir que es más fuerte de alguna manera. Sí, sí hay manera, hay test para probar eso. Sí, sí hay manera. No es propiamente como el objetivo del curso, pero sí hay. Ah, tendría yo que investigar un poquito más, pero sí, sí hay una buena manera. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿Comentarios? Vale. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ya lo probamos a 4 rezagos, ¿no? ¿Qué es lo que debería ocurrir ahora? Deberíamos probarlo a 8, ¿sí? Y luego, probablemente probarlo a 12, y probablemente probarlo a 16, y tal vez en algunos casos llegar hasta 18, ¿sí? Porque es información mensual. Y las series que tenemos es bastante largas, son casi 260 datos. Entonces, como que sí alcanza, ¿no? Para hacer bastante rezagos y no perderíamos muestras en realidad significativas, ¿sí? Entonces, mucho digamos que del análisis o de la conclusión que tienen que seguir de este tipo de técnicas es probar a diferentes rezagos y hacer conclusiones en función de cuál es el escenario más probable. Es decir, si casi todas las pruebas que hacen con diferentes rezagos les dice que existe causalidad, la conclusión debería ser esa, hay causalidad. Si en realidad les sale muy escueto, que para algunos rezagos sí, pero para otros no, probablemente a lo mejor la conclusión podría decir es no hay causalidad en general, ¿vale? Pero aquí se implica mucho como feeling de ustedes. Noten que en este punto el problema es que la causalidad de Granger es eso, es mucho yo no sé cómo traducir eso, pero el feeling, como de tu juicio, ajá, como de tu habilidad, como de la habilidad que tiene el investigador para poder identificar si es que la causalidad puede o no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, alguien que sea muy macro me podría criticar, bueno, es que es obvio que la tasa de depreciación cambiaria no puede explicar o no puede causar INPC porque, no sé, en realidad debería ser la tasa de depreciación cambiaria, pero el tipo de cambio real, no del nominal, tal vez al poder ser muy crítico con eso, ¿no? Pero digamos, esta es una clase más de estadística y no de macro, ¿vale? Bien, ¿más dudas? ¿Comentarios? Sí. ¿Qué pasó con ahora son más pesados? O sea, ¿por qué cambiamos de 4 a 8, 12? Porque lo que quieres hacer es ser exhaustivo. Es decir, puede ser que la causalidad te salga causalidad con un rezago o con dos, pero cuando empiezas a hacer más rezagos, en realidad notas que la causalidad se pierde. Eso quiere decir que en realidad el modelo correcto no estaba entre uno y dos rezagos, sino probablemente estaba con más rezagos, ¿no? Podría ser que con más rezagos tenemos más poca. Sí, también podría ser. También podría ser. Por eso te digo, es justamente para ser exhaustivo, como para poder eliminar que exista causalidad en, digamos, en muestras cortas con pocos rezagos o muestras más amplias con más rezagos. Es lo que quieres como justamente probar. Bien. Y probablemente creo que más bien tu pregunta va a ser, espero que trato de interpretarla bien, seguramente decir, bueno, pero ¿cuál es el criterio? ¿No? ¿Cuándo me detengo? ¿Cuándo sé que estoy? En realidad aquí en Granger no tiene manera de saber. Salvo que ocupes tal vez algún criterio de Akaike, que puedas como construir los rezagos. Acuérdense que Akaike es simplemente una métrica sobre los residuales. Hagas una Akaike para diferentes modelos y trates de ver cuál es el modelo que genera un criterio de Akaike más pequeño. Es una manera. Pero en realidad la manera más adecuada sería utilizar una metodología más basada en vectores autorregresivos, que es lo que voy a ver en esta clase, que es para seleccionar justamente cuál es el óptimo, ¿vale? Que también tiene que ver con
Un criterio de Akaike. O criterio de información en general, no de Akaike, sino en general de información. ¿Vale? Bien. ¿Más dudas, comentarios? Buenísimo. Bien, hasta aquí le quiero dejar